Muy buenos días, espero que se encuentren todos bien, en óptimas condiciones. Hoy día nos tocó clase más tarde, así que no es tan difícil que puedan participar porque supongo que están todos bien despiertos. Les recuerdo las reglas que tenemos puestas para cada clase, en las cuales queda claro que esto es un espacio de formalidad, igual que una clase presencial, y por lo tanto hay cosas que no se permiten. Ya, ok, Alonso, como le acomode. No conectar el micrófono, excepto casos como el de Jorge, que ahora estaba revisándolo. El chat es solo para responderme a mí, no para conversar entre ustedes. Para eso tienen un montón de otras aplicaciones y medios para contactarse. Las notas compartidas están estas mismas reglas, por si se le olvida. Si viene llegando tarde, no interrumpa, póngase al corriente. Si hay problemas de conexión o en la página, no me estén diciendo a cada rato, ya. Hoy día específicamente han habido problemas en la web class, así que si es que pasa, volvemos al tiro para continuar y terminar lo que estamos viendo. Recuerden que esta clase va a quedar en su cuaderno virtual. Después de terminar la clase yo la subo y se las envío, ya. Y obviamente no se permite por ningún motivo el uso del lenguaje vulgar, garabatos o interrupciones, ¿ya? Yo puedo eliminarlo de esta clase si es que no se comportan a la altura. Y en el fondo no es tan difícil, chiquillo, es saber ubicarse, ¿ya? Yo soy su profesora, no su amiga, por lo tanto se ubica. Dicho eso, les doy un saludo cariñoso a todos. Y vamos a partir, bueno, hoy día espero que terminemos de ver el primer objetivo, el 1, que tiene que ver con los ideales liberales y republicanos que impulsaron a Europa y América a revolucionarse, ¿ya? ¿Y por qué puse de nuevo la portada del PowerPoint? Porque este cuadro, que lo vimos la primera clase, que es de Eugène Delacroix, hecho en 1830, retrata no la Revolución Francesa, como muchos equivocadamente lo afirman, retrata la oleada revolucionaria de París de 1830. Recuerden que la Revolución Francesa es mucho antes y hay otras obras de arte al respecto, pero esta específicamente, que se llama La libertad guiando al pueblo, se refiere a la oleada revolucionaria de 1830 que vamos a ver hoy, ¿ya? Por eso volví a la primera diapositiva. Ahora sí, partimos con el inicio, tienen que ir escribiendo. No es necesario que escriban el objetivo, lo voy a leer de nuevo y vamos a identificar qué cosas nos faltan para completar este objetivo. Era el objetivo de aprendizaje número 1, que dice: explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, o sea, del 1800 al 1900. Considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, entre otros. Entonces les pregunto a ustedes, chiquillos, que están tan atentos, ¿qué aprendizaje de este objetivo hemos logrado o hemos visto en clases anteriores? ¿Qué partes de este objetivo ya hemos visto? Tienen que responderme. Hay varios escribiendo. Recuerden que la participación es la manera que tengo de evaluarlos, así que es bueno que participen, aunque se equivoquen. ¿Qué cosas del objetivo hemos visto? Ya, Said me dice el republicanismo. Bien, Said, vamos a ir marcando entonces las cosas que ya hemos visto. Bueno, dice acá republicano. Bien. Sí. ¿Qué más? Xavier me dice las ideas republicanas y liberales. Ya, también hemos visto las ideas liberales. Movimiento abolicionista. Bien, Cristóbal. ¿Qué lo que era? ¿Abolir qué? ¿Qué es lo que querían abolir los abolicionistas? William me dice el parlamentarismo. Explicamos que en un país específicamente todavía se mantiene ese sistema parlamentario.
Vamos recordando. Pregunto primero. ¿Qué quería abolir el movimiento abolicionista? O prohibir o eliminar. Sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué buscaba abolir? Bien, Dafne, la esclavitud. Perfecto. Segunda pregunta, sobre el parlamentarismo. ¿En qué país actualmente se mantiene este sistema parlamentario? En el cual el parlamento tiene más poder que el presidente o que el rey o que el canciller. El país No, Cristóbal. Chile, al contrario, es muy presidencial. El presidente tiene demasiado poder. Parece casi una dictadura. Bueno, recuerden, les dije, surgió el parlamentarismo en este país y se ha mantenido por siglos. Tienen un parlamento muy famoso, pero además tienen reyes y ministros, primer ministro. Sí, Cristóbal, Inglaterra, bien. Hemos visto el constitucionalismo, o a qué se hace referencia. Constitucionalismo, Said me dice España, también hay en España. Está bien, pero no es el principal. Lo vimos, Cristóbal. ¿Qué más? ¿Qué me dice? ¿A qué se refiere el constitucionalismo? ¿O qué es lo que busca implementar? Inglaterra, profe. Sí, Jorge, Inglaterra, me habían dicho. Ahora pregunto. ¿De qué viene la palabra? Está fácil, chiquillo. El constitucionalismo. La palabra, ¿de qué viene? Bien, Dafne, de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que busca? Es muy fácil. ¿Qué busca el constitucionalismo? Implementar constituciones en los países para que ahí estén las reglas fundamentales y nadie las pase a llevar. Ni siquiera los poderosos, ni siquiera los presidentes o senadores o cualquiera. Entonces, constitucionalismo también lo vimos, lo definimos. Me habían dicho el libre mercado, también lo vimos. Muy bien, la libertad de mercado, de propiedad, de que el Estado no intervenga, eso es propio de las ideas liberales. Entonces, ¿qué nos faltaría ver de todo este enunciado? Hay un elemento que nos falta. ¿Quién me lo dice? Si ya vimos las ideas. ¿Las transformaciones políticas? Sí, Jorge. Bueno, para el Jorge es más fácil porque decirlo es más rápido que escribirlo. Cristóbal me dice la libre asociación. Sí, la verdad es que no le pusimos mucho énfasis, que en realidad lo mencioné, pero no es tan importante. Las transformaciones políticas es lo que aún nos falta ver y que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque estas ideas que hemos visto todas estas clases no sirven de nada si no se llevan a cabo, si no cambian algo. ¿Ya? Y vamos a ver que todas estas ideas que la gente tenía, no todos, pero la mayoría de la gente tenía, ellos van a luchar porque se hagan cambios sobre esas ideas, que esas ideas se puedan aplicar. Entonces, si lo separáramos, podríamos decir que lo que hemos visto hasta ahora es la teoría y ahora vamos a ver la práctica, cómo se llevó a la práctica. ¿Se entiende lo que vamos a ver hoy entonces? Ya, entonces en su cuaderno va a poner que el día de hoy, lo voy a anotar en el chat para que lo ponga tal cual. Vamos a poner, hoy veremos cómo esas ideas se pusieron en práctica. Eso van a poner de título. Hoy veremos cómo esas ideas se pusieron en práctica. Y vamos a avanzar al subtítulo. Estas ideas que se llevaron a la práctica van a provocar transformaciones. Y estas transformaciones, como están inspiradas en las ideas liberales, se les va a llamar, va a tener tres nombres. Diferentes, pero que se refieren a lo mismo, ¿ya? Se les va a llamar transformaciones liberales de Europa y América. También se les puede llamar, espérenme, lo voy a escribir acá, oleadas revolucionarias. También se les conoce así y también se les conoce como las revoluciones burguesas. No de hamburguesas, sino que de la burguesía.
Hubiera sido espectacular que fueran de hamburguesas, pero no. En la época había mucha hambre, ni siquiera alcanzaba para el pan. Así que lo que va a escribir en su cuaderno es las transformaciones liberales en Europa y América, y entre paréntesis, o oleadas revolucionarias o revoluciones burguesas. ¿Queda claro hasta ahora lo que tienen que anotar? Chicos, jóvenes, ¿están durmiendo? Millaray, Miguel, Rayén, Rosariz, ya. Alexandra me dice que sí. Ya. Hasta ahora se entiende. Hay un montón de ideas nuevas, porque en la época no era normal que alguien pidiera derechos. Un montón de ideas que la gente tiene, pero que esta gente, la que tiene esa idea, no es la gente que tiene poder. Entonces ellos no deciden. Ellos solo proponen, pero los gobernantes no les gustan esta idea. ¿Por qué no les gustará? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no quieren dar derechos? Ya, en gran parte porque les quitan poder. Muy bien. Sí. Bien, Cristóbal. Ya, ¿cómo se van a expresar estas ideas? Las tenemos en 2 continentes. Van a impactar de una manera parecida en 2 continentes. En América, que está acá, y en Europa, que es donde surgieron. Ya, específicamente, todas estas ideas surgen principalmente en Francia y se expanden. En América van a impactar por ahí por los años 1810 a 1820. Y va a coincidir con las independencias de América, incluido Chile. Entonces, nuestra independencia tiene directa relación con los ideales revolucionarios de Francia, de liberalismo y de republicanismo. Ya nos llegaron acá y las aplicamos con la independencia. Bernardo Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, no sé si se acuerdan de esa materia, pero ellos principalmente, de hecho, dato aparte, José Miguel Carrera, que es uno de nuestros libertadores, se le dice padre de la patria en Chile, él estudió en Francia en la época posterior a la Revolución Francesa y él estuvo en el ejército en Francia y ayudó a los revolucionarios. Entonces, fue protagonista allá y acá de estos cambios liberales. ¿Ok? Entonces tenemos una conexión muy cercana con todas estas ideas liberales. Y se me fue la onda. Les decía, en América. Sí, un revolucionario. Y en Europa, estas ideas van a surgir un poquito, van a impulsar cambios un poquito después, entre 1820 y 1850 aproximadamente. Acá lo anoté, mire, tomen apunte de esto. Va a provocar independencias americanas y construcción de repúblicas y en Europa oleadas revolucionarias en los años 1820, 1830 y 1848. Y acá en este mapa están simbolizadas. Me parece que... Espérenme que no se ve bien. Me parece que están con un cuadradito... Pucha, no se ve. Momentación. No lo puedo ver. Ya. Pero esos 3 años van a estar marcados en diferentes partes de Europa. En París, lógicamente, también van a haber 2 oleadas revolucionarias. En España también, en Portugal, en Grecia, acá, en Prusia, lo que hoy día es Alemania, en ciudades italianas, en Austria, Hungría, que antes era el Imperio Austriaco, y esto sería parte de Alemania, parte suiza, por ahí. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto, me tienen que responder al tiro, si yo les pregunto, ¿estas ideas liberales, republicanas, impactaron en Europa? ¿Qué me van a decir? Al tiro que sí. ¿Y en América? ¿O nosotros nada que ver, acá puro indio? Sí, Cristóbal, acá también impactaron, de gran manera.
con la independencia de Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Perú, México, Ecuador. Todo eso fue un impacto de estos ideales. ¿Ya? Así que todos tienen que estar seguros de eso. Sí, impactaron, sí, en ambos lugares. Ahora, la diferencia radical entre Europa y América es que en América ese cambio que implementaron los revolucionarios se mantuvo. En Europa, lamentablemente, no pudieron contra el ejército de la Santa Alianza y tuvieron que volver al antiguo régimen y en el fondo fueron reprimidos por la fuerza de estos reyes que no querían cambiar nada. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Copiaron lo que había aquí para poder avanzar? Sí, Benjamín. Bien. Sebastián, Miguel, ¿copió? Ya. Vamos a avanzar. Segundo subtítulo. ¿Por qué estos pueblos se revolucionaron? Copia el subtítulo. No copie la materia todavía, porque después le voy a dar tiempo. Déjeme explicárselo. Solo el subtítulo. ¿Por qué estos pueblos se revolucionaron? Vamos a partir con el caso de América. Y aquí tenemos que empezar a recordar materia que ustedes vieron en quinto y sexto básico. Y también en octavo. Depende si alcanzaron. América, desde aproximadamente 1495, chiquillos, estamos hablando de siglos atrás, se encontraba en una situación de colonia de América. Desde que Colón llegó a América, informó a los reyes de España y los reyes de España enviaron conquistadores a América, les pertenecíamos. Todo el continente, prácticamente hasta la mitad de Estados Unidos en esa época. Ya esa era nuestra situación. Y así, siendo conquistados por ellos, desarrollamos nuestra propia sociedad. ¿Y cómo era nuestra sociedad? Estaba conformada por indígenas, los que fueron quedando después de todas las guerras contra ellos y la mezcla racial a partir de violaciones, porque nada de esto fue consensuado, en la época no existía el consentimiento. América estaba conformada entonces por indígenas, esclavos traídos principalmente de África, criollos y españoles. Esa era nuestra sociedad. Y en esta pirámide social americana, en la cima, ¿quiénes se encontraban? Chicos, Said, Rosariz, en esta pirámide social americana. Les mencioné 4 grupos sociales. Indígenas, esclavos, criollos, españoles. De todos ellos, ¿quiénes se pusieron en la cima de esta sociedad americana? ¿Los españoles? Sí, Jorge. La Millaray también puso, el Cristóbal igual. Ya, Said, bien, Rosariz. Los españoles. Inmediatamente después, mire, piensen ustedes que para acá se vinieron varios españoles, pero casi todos hombres. Eran presos, eran delincuentes. Aquí llegó lo peor de España. Llegaron acá en busca de la buena vida, conquistaron territorios, mataron indígenas, violaron indígenas, tuvieron hijos mientras tenían sus propias familias en España. Ya, la gran mayoría de ellos fue así, incluido Pedro de Valdivia, pero Pedro de Valdivia se trajo a su amante. Estos españoles se vinieron para acá, formaron una sociedad de mezcla racial que se le llamó mestizo, que era la mezcla entre español e indígena, y ellos se pusieron en la cima porque tenían todo el poder. Pero pronto se fueron acabando porque ellos se fueron haciendo viejos y dejaron en sus hijos la tarea de seguir conquistando. Pero no a sus hijos mestizos, porque ya eran morenos y por lo tanto no tenían ese derecho. ¿A quiénes se lo dieron? Trajeron a sus esposas, trajeron mujeres de España y con ellas tuvieron hijos en América. Esos hijos de españoles nacidos en América se les llama criollos. Y son los criollos los que tuvieron acceso, por ejemplo, a educarse, tuvieron
relación con Europa, fueron para allá muchos a estudiar, porque en América no había prácticamente una educación universitaria o superior, estudiaron en América y volvieron con estas ideas liberales. Entonces, repito la pregunta. De todos los grupos que mencioné de América, ¿quiénes fueron los que impulsaron la independencia? ¿Indígenas, esclavos, españoles o criollos? Bien, Xavier. Rosariz. A pesar de que alguien puso indígena, el Cristóbal, a pesar de que pareciera que sí, Cristóbal, los indígenas no les gustó estas revoluciones liberales porque a ellos no les convenían. Porque al darle el poder a los criollos querían apoderarse de las tierras de los indígenas igual que los españoles. Por lo tanto, ellos no se metieron en estos ideales. Tenían sus propias ideas. Entonces, bien, criollos. Los esclavos, cero poder de organización. Cero. Se encontraban en una situación tan inhumana que ni siquiera aspiraban a poder organizarse. Aunque hubieron, por ejemplo, en algunos países de América, revueltas esclavas, como por ejemplo en Haití, que fue el primer país de América en independizarse, pero no de España, sino que de la corona francesa. Ya, volvamos. Entonces, estábamos aquí en periodo colonial. En el año 1700, cuando todavía pertenecíamos a España, los reyes españoles cambiaron de dinastía. Antes eran los Habsburgo, que eran de origen austriaco, y desde el 1700 pasaron a ser de origen francés, los Borbones. Ya se casaron reyes españoles con reyes franceses y formaron la dinastía borbónica. Y estos reyes franceses españoles quisieron cambiar las reglas e imponer más control a América, para que no se revolucionaran. Estas reformas borbónicas, entre el 1700 y el 1780 aproximadamente, hicieron que los criollos empezaran a molestarse mucho con la corona. Como que cada vez les restringían más, le decían a los criollos, no, ustedes, imagínense ustedes como reyes españoles de origen francés. Los americanos no pueden acceder a ningún cargo de poder. Uy, me salió como la Cubillos. No pueden acceder a ningún cargo de poder. Ustedes, criollos, aunque sean hijos de españoles, no pueden participar en nuestras reuniones. No pueden fundar ciudades. No pueden construir casas en el centro de cada ciudad, etc. Se les pusieron muchas restricciones y eso les molestó mucho a los criollos. Recuerden, criollo, hijo de español nacido en América. Entonces estos criollos empezaron a hartarse y a tirar esas ideas. Por ejemplo, José Miguel Carrera empezó a tirar esa idea de, oye, ya, dejemos de estarle aguantando todo a los españoles, controlemos nosotros nuestro territorio si aquí no hay rey. Eso decía. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Me están siguiendo la historia? Ya. Entonces, imagínense un cabildo de Santiago en el año 1800. Lo preside Mateo de Tori Zambrano, un hombre viejo, de origen español, muy conservador y como que ya estaba cansado un poco de luchar y por lo tanto accedía a todo lo que pedía la corona española. Y en esa reunión participando a José Miguel Carrera o Manuel de Sala. Y que todos decían, estos cabros decían, oye, pero ¿podemos decidir algo nosotros o no? Si nosotros vivimos aquí, el rey ni viene para acá, ni conoce América, ni conoce Chile. ¿Para qué nos manda si nosotros podemos mandarnos solos? Y todos le decían, no, oye, cállate, ¿cómo se te ocurre? Esa era la tónica. Pero ¿qué pasó en el año 1810? Napoleón Bonaparte, el emperador francés, había logrado avanzar llegando a España. Esto en Europa, acá, en este mapa. Y mandó a su hermano José Bonaparte a conquistar Portugal, pero pasando por España, porque si se fijan en el mapa, desde Francia a Portugal, entre medio está España. Entonces, para conquistar Portugal, José Bonaparte, o Pepe Botella que le decían, porque usaba unos lentes de gran grosor, tuvo que pasar con sus tropas por España hasta Portugal, y en vez de pedirle permiso al rey para pasar, dijo, ¿saben qué? También me quiero
apoderar de España y se nombró a sí mismo rey de España, José Bonaparte, y mandó preso al rey Fernando VII a una isla. Eso no le gustó a los españoles. No les gustó porque, claro, eran liberales, pero no querían que una persona de otro país, que no tenía nada que ver con nosotros, se apoderara del poder del reinado de España y nos viniera a gobernar. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Formaron juntas de gobierno secretas, mientras estaba José Bonaparte y su rey Fernando cautivo. Y en América, que pertenecíamos a España, ¿qué creen que hicieron los americanos cuando vieron estas juntas de gobierno secretas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué habrían hecho ustedes en esa situación? Hicieron lo mismo, bien Rosarís. Imitamos al pueblo español y formamos también nuestras propias juntas de gobierno. Y ese es el punto de no retorno, porque cuando formamos nuestras propias juntas de gobierno, nos dimos cuenta, los americanos, de algo que nunca habíamos experimentado, que teníamos la capacidad de autogobernarnos. Fue una probadita de poder, porque a los pocos años, en 1814, los españoles vencen a José Bonaparte, se tuvo que devolver y el rey es liberado, el rey original, Fernando VII. Entonces, cuando el rey es liberado, el rey volvió con todo. Dijo, oye, ¿qué se creen? ¿Que están tan revolucionados? No, deshagan esta junta de gobierno, volví yo, así que me hacen caso. Le dijo eso a los españoles y a los americanos. Los españoles como que medio le hicieron caso. Igual hubo resistencia. Y de hecho, hoy día los españoles lo tratan como el peor gobierno que ha tenido España en su historia. Pero en América le hicimos caso. ¿Quisimos volver a lo mismo de antes? No. Por nada del mundo volver. Entonces América ya había cambiado. No es que haya cambiado de administración política. América había cambiado de mentalidad. Y esa mentalidad hace toda la diferencia, pues chiquillos. Si no tenemos la mentalidad, menos van a haber cambios políticos. Ya, claro, conocíamos estas ideas liberales, conocíamos estas ideas republicanas. Si Estados Unidos lo había hecho, si Francia lo había hecho, ¿por qué América no? ¿Que acaso teníamos menos cerebro para poder autogobernarnos? No. Y sobre todo los jóvenes dijeron, no pensamos entregar el poder. Será muy nuestro rey, o habrá sido mucho nuestro rey, pero o nos respeta o nos liberamos de ustedes. Esa fue la propuesta de América y eso fue lo que nos convirtió en los primeros en tratar de aplicar estas ideas republicanas. ¿Ya? Y desde 1810 a 1814 vamos a tener un periodo en América en el cual tuvimos juntas de gobiernos mientras el rey estaba cautivo. Cuando el rey vuelve en 1814, el rey trata de reconquistar y manda tropas a América a acabar con estas juntas de gobierno, y ese periodo se le va a llamar en América como Reconquista Española. Una reconquista española que va a durar 4 años de guerras, y aquí si se acuerdan de Bernardo O'Higgins y Manuel Rodríguez y la formación del Ejército Libertador de los Andes entre Chile, Argentina y Perú para combatir a los españoles, en 1818 ganamos esta guerra y nos declaramos independientes. Y ya nunca más España nos pudo mandar, en teoría. Entonces, este final fue un final feliz, si lo pusiéramos así como una historia. En Europa no fue tan fácil, porque están mucho más cerca de sus gobernantes. Tienen a los reyes ahí mismo. Vamos a ver el caso de Europa, pero quiero saber si copiaron estos apuntes que están acá y lo que les dije yo, que les agregué. Porque tienen que tenerlo en su cuaderno. Ya, cópialo, les doy 5 minutos. Rapidito. ¿Terminaron?
Vamos con Europa. ¿Qué pasaba en Europa y por qué estos pueblos se revolucionaron? Ya que tenemos que ir muy atrás también, a la época de la Revolución Francesa, 1789 creo. Y una vez que triunfa la revolución, matan al rey, acuérdense que le cortan la cabeza. Se apoderan de el gobierno, instauran una república que no funciona muy bien, luego llega Napoleón y convierte todo este avance en el imperio napoleónico, trata de conquistar Europa, le va mal en Rusia, vuelve, se enfrenta al ejército combinado de los otros países de Europa y lo derrotan en Waterloo, eso fue en 1814. Al año siguiente, no, el mismo año, 1814-1815, los que ganaron contra Napoleón se reúnen en el Congreso de Viena. ¿Quiénes se reunieron? Los gobernantes de Austria, de Rusia y de Prusia. Recuerden que Prusia es antiguamente o una de las regiones de Alemania. ¿Qué es lo que hicieron en este Congreso de Viena? Dijeron, oye, le ganamos a Napoleón, le ganamos a estos revolucionarios, ahora tenemos que volver a recuperar nuestro poder en el territorio. Entonces hicieron un retorno al antiguo régimen, o sea, al poder de los reyes, al poder que nadie les dio, solo Dios. Y este retorno al antiguo régimen no le va a gustar nadita a los pueblos de Europa que habían participado antiguamente de la Revolución Francesa. Este retorno al antiguo régimen no sirve de nada si nos formamos nuevas fronteras. El Congreso de Viena formó nuevas fronteras y nuevos países. Se crearon por lo menos 3 países neutrales que no permitieran el avance de las ideas revolucionarias. ¿Qué países son estos? Holanda o Países Bajos, que se encuentra por acá, Holanda. Se creó Bélgica, acá en la frontera entre Francia y Alemania, y se creó Suiza, que está acá, un país completamente neutral, intermedio entre focos revolucionarios como Francia, Italia, Piamonte, que es esta zona de acá, y no alcanzo a ver ahí, pero los países que están más al Europa del Este. Cristóbal, ¿qué pasa? Entonces, retomamos. Europa había estado bajo el dominio de Napoleón por muchos años. Luego es derrotado por el Congreso de Viena, por los imperios austriaco, ruso y por Prusia, que se unieron. Volvieron al antiguo régimen, restablecieron su poder, crearon nuevos países para evitar el avance revolucionario y formaron un ejército que los protegía de cualquier intento de quitarles el poder. ¿Cómo se llamó este ejército? De la Santa Alianza. Este ejército mantuvo a raya a los revolucionarios, pero recuerden que los pueblos europeos ya no eran sumisos, ya sabían el poder que tenían para matar a un rey, por ejemplo, y por lo tanto no se quedaron callados. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cristóbal me dice, es que me salió que un Jesús estaba escribiendo. Ya. Recuerde que me tiene que hablar solamente a mí, Cristóbal. ¿Ya? Copien eso, o si no lo copian, va a estar en su cuaderno, porque quiero avanzar y queda poco tiempo. Tienen que copiar el caso europeo, ya copiaron el caso americano, y vamos a ver ahora cómo se expresaron estas revoluciones en Europa. A partir de un video, que no sé si me va a funcionar, porque lo quiero compartir con el enlace. Espérenme. Súbale el volumen. Voy a ver, compartir un enlace, un video externo. Es de Vimeo, así que no sé si funcione. Parece que no. A ver, copiar. No. Ya, vamos a tener que compartir mi pantalla. Esto se hacía desde acá. No. Ah, no, acá. Ya. Compartir mi pantalla. Ya.
¿Lo ven? Sí, ya. Le voy a subir el volumen. Tiene todo. Un video cortito del mapa de Europa durante esta época. Ahí va. Tras la derrota de Napoleón, Europa queda profundamente desorganizada tras 25 años de guerras y eventos revolucionarios. Bajo la dirección de los 4 grandes vencedores de Francia, es decir, Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia, los países europeos se reúnen en Viena en septiembre de 1814 para fijar la suerte de los territorios trastocados por las conquistas napoleónicas y reconstruir un orden europeo. 2 principios rigen las negociaciones: la preservación de los equilibrios políticos entre las potencias y la restauración de las viejas dinastías destituidas por la ola revolucionaria. Las decisiones tomadas en Viena conforman un nuevo mapa político de Europa. Prusia se apropia una parte del Gran Ducado de Varsovia, la Pomerania sueca, más de la mitad de la Sajonia y, sobre todo, la mayor parte de la Renania. Con estas adquisiciones... Perdón, ahí lo paré un poquito para explicar que Prusia, como les decía, era una región de Alemania, pero con el triunfo en el Congreso, en la batalla de Waterloo y la formación del Congreso de Viena, Prusia se va a apoderar de nuevos territorios, ¿ya? Y si se fijan, incluso territorios que en esa época eran de Francia. Prusia gana definitivamente el estatuto de gran potencia europea. Rusia ratifica su dominio sobre Finlandia. Obtiene además la tutela sobre la mayor parte de Polonia y le quita la Besarabia al Imperio Otomano. El zar prosigue así su marcha hacia Constantinopla. Austria, por su parte, recupera el Tirol y recibe el reino lombardo-véneto, así como Dalmacia. Estas anexiones le dan al imperio de los Habsburgo una vocación meridional y mediterránea. Reino Unido no tiene ambiciones territoriales en el continente europeo. Más preocupada por el desarrollo de su imperio colonial y la seguridad de sus vías comerciales marítimas, obtiene varias islas, tales como el islote de Heligoland en el Mar del Norte, Malta y las Islas Jónicas en el Mediterráneo. Suecia ratifica su anexión de Noruega a expensas de Dinamarca, que recibe, en compensación, los ducados de Holstein y Lauenburgo. Francia, potencia derrotada, vuelve a grandes rasgos a sus fronteras de 1792. Para poner fin a sus ambiciones territoriales, se refuerzan 2 estados tapón. En su frontera norte se crea el Reino de los Países Bajos, que incluye Bélgica, mientras que en el sur, el reino de Piamonte, Cerdeña, recupera la Saboya y el condado de Niza e incorpora la región de Génova. Por último, las decisiones del Congreso de Viena dejan fragmentada la península italiana, así como Alemania, a pesar de la creación de la Confederación Germánica. El nuevo orden europeo, delineado en Viena, marca la revancha del antiguo régimen sobre los ideales de libertad nacidos de la Revolución Francesa y no responde a las crecientes aspiraciones nacionales en Europa. Muchos pueblos se sienten defraudados. Los polacos, cuyo país es una vez más rayado del mapa, los belgas y los noruegos sujetos ahora de soberanos extranjeros, los patriotas italianos y alemanes que aspiran a alguna forma de unidad nacional. En los Balcanes, el debilitamiento del Imperio Otomano refuerza el deseo de independencia de los pueblos cristianos, serbios, griegos, búlgaros o rumanos. Ya. ¿Cómo se...? Ahí. Ya, chicos. Preguntas. Les tengo 2 preguntas. La primera es del video. No sé si lo entendieron. Había, bueno, el lenguaje que ocupa un poquito formal, pero creo que con el mapa se va entendiendo. Quiero saber si entendieron
¿Qué países fueron los triunfadores y que restablecieron el antiguo régimen? ¿Qué países? Ya, bien Cristóbal. ¿Qué países o regiones triunfaron con el Congreso de Viena? Ya, bien Xavier. Sí. ¿Cuál más? Me falta uno que estaba en el centro. Bien Dafne. Ya, me faltan todavía. Quedan por lo menos 2 o 3. Sí, William. Ya, bien Alonso, el Reino Unido. Y uno que mencionaron acá, que también se apoderó de territorio. Sí, Bélgica fue creado, no sé si ganador, pero no, al revés Cristóbal. Noruega fue anexado a Suecia. Es Suecia. Ese. Ya, estamos bien. Entonces los que triunfaron, el Imperio Otomano no hay que pescarlo mucho porque no participó de este congreso, pero sí va a participar de la Primera Guerra. Ya. Los que triunfaron principalmente fueron Austria, Rusia y Prusia, junto a Reino Unido y Suecia. Y una vez que triunfaron, formaron nuevos países, tapones. Si se fijaron, dijo que cumplían el rol de tapón. ¿Para qué? Para evitar que Francia volviera a hacer lo mismo como en la Revolución Francesa. ¿Y qué países se crearon? Algunos me los mencionaron. Me dicen que Suiza fue creado, ya, Noruega fue creado y Holanda o Países Bajos. Además de unas ciudades italianas como Cerdeña, Piamonte, etc. Y mi otra pregunta, la segunda pregunta es, ¿quiénes fueron los perdedores de este nuevo orden mundial o europeo? Me pueden decir países como pueblos. Noruega, sí, puede que se haya sentido pasado a llevar. España, ya no lo habíamos ni mencionado, pero sí. Francia, bien Alonso, el principal perdedor siempre consideran que fue Francia. Se les quitó territorio a Francia. ¿Quiénes más? Habían varios pueblos que quedaron como a la deriva, que los mencionaron acá. No lo mencionaron, pero ya, bueno, Portugal. Por acá, miren, ¿se acuerdan que salieron acá unos pueblos en esta zona rosadita? Y también por acá, por lo que correspondería a Alemania. ¿Qué pueblos eran? Millaray, Rosariz. Ah, Cristóbal, nada que ver, pues. Parece que lo voy a eliminar. Me queda tan poco. Griegos, bien Millaray. Los griegos, sí. ¿Qué más? Otomanos, sí, perdieron territorio acá, contra los rusos. Bien. Turco, otomano, es lo mismo. ¿Quiénes más perdieron? Piamonte, no, la verdad es que no. Piamonte se mantuvieron. Mencionaron por acá a los serbios, a los húngaros, ya, algunas ciudades italianas, sí, Alonso. Por acá los griegos y por acá mencionaron a los alemanes o germanos. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿por qué Inglaterra no se apoderó solamente de islas? ¿Dónde estaban sus intereses? A pesar de que Inglaterra o Reino Unido era triunfador. ¿En qué estaba más interesado? En el comercio, bien Alonso. Inglaterra, bueno, Reino Unido siempre tuvo un colonialismo no territorial, sino que en los puertos de los lugares controla el comercio. Y en esta época, Reino Unido se está apoderando de partes de África, Hong Kong, en Asia, y del comercio en los océanos. Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico. Ya, bien. Avancemos porque nos queda muy poquito. Y teníamos que ver un extracto de la película Los Miserables, que se hizo el año 2012, pero que está basada en la novela de Víctor Hugo de 1862. Y esta película que retrata
la oleada revolucionaria de 1830 en París. Las revoluciones burguesas de 1830. No está en Netflix, está en Amazon Prime. Les iba a compartir mi pantalla, pero no sé si vamos a alcanzar. Paso esto y en lo que me quede de tiempo les muestro parte del video, ¿ya? Entonces, esto es como un causa-consecuencia, ¿ya? Acá están eventos que fueron provocando estos eventos, que fueron provocando estos eventos. Entonces usted lo puede poner también como línea de tiempo. Tenemos primero lo que vimos de ideales republicanos y liberales. ¿En qué consistían estos ideales? En la Revolución Francesa, con su lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, en el liberalismo y republicanismo, o sea, soberanía popular, separación de poderes del Estado, derechos individuales, el constitucionalismo, el parlamentarismo y el abolicionismo. Todo esto era parte de estos ideales. Estos ideales fueron estableciéndose en la población, fueron creciendo y siendo más populares hasta que empujaron oleadas revolucionarias. ¿Qué oleadas? En América las guerras de independencia desde 1816 hasta 1821, con un importante rol de los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Hijos de españoles nacidos en América, y en Europa con las revoluciones burguesas o liberales o oleadas de 1820, 1830 y 1848, en el cual juega un rol importante la burguesía, o sea, los comerciantes. Estas oleadas revolucionarias de Europa y de América van a impactar en el surgimiento de los estados-nación. ¿Y qué son los estados-nación? Los países como conocemos hoy en día. O sea, nuestros países surgieron en esta época con estos movimientos. ¿Qué surgieron? Por ejemplo, Italia. Se conforma la unificación italiana a través de movimientos nacionales y va a nacer Italia como país. También la unificación alemana, en la que va a nacer Alemania como país. En América se va a tratar de formar un gran país llamado la Gran Colombia, gracias a las ideas de Simón Bolívar, y que no va a resultar formándose nuevos países americanos como los que conocemos hoy en día: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay, etc. Todos esos nuevos países son gracias a estas oleadas revolucionarias que surgieron gracias a estas ideas liberales. ¿Se entiende esta síntesis? Ya, cópienla. O se las dejo para el cuaderno, la copian, sí, chiquillo. Esto es un resumen de todo lo que hemos visto, para ponerle el extracto, ¿ya? Con eso vamos a cerrar. Y en el fondo, ¿qué es lo que quiero que vean de la película? Es un musical, ¿ya? A mí no me gustan mucho, cantan harto, pero igual tiene buena ambientación. Y en realidad lo que quiero que sepan es que uno cuando se imagina estas cosas, estas revoluciones, como que se la imagina que son todos hombres como a la antigua, ¿cierto? Se lo imaginan como algo súper lejano, como hombres de bigote, con esos gorros altos, como que todo haya sido muy pituco y nada que ver. De la síntesis de unidad, o de lo que hemos visto hasta ahora, con los tres elementos principales. Lo que nos queda aún es ver esto: unificación italiana, unificación alemana, pero esto ya es parte del objetivo siguiente. Hasta acá, terminando con esto, terminamos de ver el objetivo 1. Ahora les pregunto, ¿sienten que lograron el objetivo? ¿Que aprendieron algo? ¿Que se entiende? Jorge, ¿puedes hablar? Porque nos queda poquito tiempo. ¿Quieres contestarme? Si pueden, vean la película. Está en Amazon Prime, pero igual se puede bajar por ahí. O ver en esas páginas piratas. Y a veces igual la dan en el cable. Y está inspirada en un libro. En realidad, les recomiendo mucho más el libro, que es muy bueno, el de Víctor Hugo. Sí. Todo se encuentra. Ya, chicos, me despido. Nos queda poquito tiempo, hay que dejar para ir a almorzar.
Cuídense mucho. Copien esto, se los voy a subir al cuaderno. Chao, chao.